En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Se ha recibido la excusa del ministro. Está presente. Perdón. Sí. También se recibió la excusa de la señora ministra de Defensa Nacional, quien no puede asistir a esta sesión debido a que se encontrará participando de la renovación del estado de excepción constitucional en la Cámara de Diputados y ha dispuesto la participación del subsecretario de Defensa, señor Ricardo Montero. Enseguida tenemos los siguientes reemplazos. El senador Osandón será reemplazado por el senador Piu. El senador, ha llegado el senador Macaya, entonces. Pero en todo caso hay un reemplazo del senador, la senadora Bodanovich será reemplazada por el senador Saavedra y el senador Quintana será reemplazado por el senador Araya. Gastón. Vamos a votar. Vamos a votar al tiro, entonces no. Llegó el senador Buenchumilla. Gracias, secretaria. El día de ayer se declararon inadmisibles algunas indicaciones que, producto de las votaciones que existieron, quedaron con doble empate. Entonces, hoy día hay que determinar la admisibilidad o no de esas indicaciones, dado que ayer quedamos 4-4. Entonces, ¿usted la repite cuál eran las que están en doble empate? Sí. Seguida. Vamos en esta ocasión a utilizar el comparado pequeño, el de la mesa técnica. En la página 16 hubo un doble empate, comienza en la página 16, de las indicaciones número 178, 179 y también las Comisiones Unidas habían dispuesto que se tratara en esta parte las 174, que son relativas a el derecho a contar con un defensor público especializado proporcionado por el Estado para los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Esa indicación fue declarada inadmisible y se produjo el doble empate. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro del Interior y Seguridad Pública, próximo a ser solo ministro del Interior. Esperamos que el presidente pueda anunciar el nuevo ministerio. Por eso quiero referirme, señor presidente, por su intermedio al ministro, por un tema político. Lo que buscamos básicamente es lograr que exista un debido proceso y todas las garantías para aquellos servidores del Estado que, cumpliendo instrucciones del Estado con el armamento del Estado, no sean después perseguidos sin cosas elementales. Su defensa, un defensor especializado en estos temas. El peritaje, que ya se logró, quedó aprobado para que el perito sea especializado. Pero no hemos logrado ni fiscal especializado ni tribunales especializados. Y esta materia es una materia delicada porque es el Estado el que da las instrucciones y es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esto. Entiendo y se ha dicho reiteradas veces que esto es inadmisible. Pero este es el verdadero problema político que tenemos de fondo. Dejarlo en su conocimiento, señor ministro del Interior, para que podamos avanzar. Yo creo que podemos encontrar, si no es en esta ley, en otra, estamos incluso viendo el tema de la reforma al Código de Justicia Militar, una justicia especializada para aquellas acciones en donde intervienen miembros específicamente de las Fuerzas Armadas, que son por excepción, a diferencia de las policías que están permanentemente, poder regular ese mecanismo de mejor forma y no como lo tenemos ahora. Eso es, presidente, y ese es el punto que quería hacer, dado que está presente el nuevo ministro del Interior, que va a tener un cargo político, y esperemos que con eso podamos llegar a un acuerdo político en algún minuto.
Gracias, presidente. Gracias, senador. Entonces le pido por favor a don senador Macaya. Sí, no sé, es lo mismo. O sea, a ver, yo reconozco y es evidente que son inadmisibles la creación de un ente nuevo, de una defensoría, pero acá lo que está en discusión, y yo creo que ha sido una discusión también que quizás ha sido equivocadamente llevada. O sea, acá no se trata de tener una justicia militar, porque la justicia militar también son funcionarios judiciales y puede tener fallos aberrantes, y un juzgado de garantía eventualmente también puede tener fallos que son más adecuados al debido proceso y a las garantías de las personas que están siendo juzgadas en ellos. Lo que se pide, lo que está en el fondo de esta solicitud, que en definitiva se entiende y se reconoce como inadmisible, es tener garantías de conocimiento específico. O sea, lo pongo en un ejemplo evidente que ha sido público en los últimos años en Chile. Si a los militares, a los carabineros los persiguiera permanentemente la fiscal Chong, yo estoy más o menos claro cuál sería el seco con el que se persigue. Y estoy claro de que no se cumpliría una de las garantías básicas del proceso y la manera en que el Ministerio Público tiene que perseguir con igual celo, investigar con igual celo las circunstancias atenuantes y modificatorias de la responsabilidad penal de aquellas que lo terminan incriminando a los funcionarios. Por eso, presidente, quizás yo al igual que el senador Piuk, entiendo que quizás no es parte de este proyecto en particular, pero también con definiciones muy específicas de reordenamiento, de organización de recursos al interior del Ministerio Público, autoacordados incluso si es que se tiene la conversación adecuada con la Corte Suprema, se podría llegar a un resultado de mayor especialización y mayor cuidado también a la hora de juzgar al personal de las Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad. Gracias. Tomamos entonces senador Saavedra. Algo ayer te esbozó cuando estuvimos discutiendo este tema. Lo que ocurre es que cuando uno escucha las garantías, la solicitud permanente de un tema y además se insistía en votar algo que es inadmisible, el punto es que hay una línea muy delgada entre el debido proceso y la impunidad. Y ese es el punto que debiera estar en discusión y puesto en la mesa. No es materia, reitero, de esta discusión, porque aquí estamos en el reglamento de uso de la fuerza, justamente para que deje de ser reglamento y pase a ser ley, una estatura distinta, y por tanto allí hay una mayor garantía respecto de, por mandato del Estado, por el imperio de la ley, se usa la fuerza para el orden público, que fue la discusión que estábamos llevando adelante acá. Quería dejar registrado esto por la historia de la ley, estimado presidente. Senador Durán, después el senador Flores. Gracias, presidente. Lo que yo creo que nosotros tenemos que entender es que nuestras fuerzas de orden y seguridad y eventual o excepcionalmente nuestras fuerzas armadas, frente a la criminalidad que estamos viviendo, frente a la situación que vivimos semana a semana, hoy día la respuesta a una detención en la región de la Araucanía es dantesca en relación a la cantidad de incendios que lo más probable es que tengan carácter de intencional. Por lo tanto, si un delincuente tiene la Defensoría Penal Pública, ¿por qué no puede tenerla un oficial, ya sea de las Fuerzas Armadas o ya sea de las Fuerzas de Orden y Seguridad, que frente a una situación en particular, obviamente tenga características que el día de mañana sea revisada por un tribunal de justicia? Eso es lo que difícilmente se hace entendible, y por eso, más allá de que esta indicación sea inadmisible, nosotros hemos querido poner la consideración de esta comisión. Senador Flores. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que lo que se está discutiendo ahora es una buena idea y probablemente sea una necesidad de tener una defensoría especializada, sin ninguna duda. Pero votar a favor significaría generar un precedente que no se invalida, digamos, para poder seguir votando otras indicaciones que francamente son inadmisibles también. Entonces, no es una cuestión de la calidad del contenido, sino que más bien es la naturaleza de la indicación y francamente, como aquí se ha dicho, está fuera de la idea matriz del proyecto y es inadmisible porque aunque sea un gasto menor, es un gasto. Si el Ejecutivo no lo ha planteado, por lo tanto nosotros no podríamos hacerlo dada la falta de atribuciones que tenemos en ese sentido, por lo tanto claramente inadmisible. Gracias, presidente. No sé si el ministro, subsecretario Cordero.
Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los senadores presentes. Vuestra señoría, simplemente para aclarar este punto, esta inquietud ha sido planteada por este Congreso Nacional, específicamente respecto de la asistencia y la defensa especializada para funcionarios de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la Dirección Nacional del Territorio Marítimo, Gendarmería y las Fuerzas Armadas. Y para esos efectos se incorporó una norma en el proyecto de ley de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, que es el artículo 26, número 5, donde quedaron expresamente cubiertos de la defensa, para efectos de su defensa, sea en condición de víctimas, sea en condición de asistencia legal, porque se le imputan actos en ejercicio con ocasión de sus funciones. Esa norma quedó incorporada en este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, pasó a este Senado y ha sido despachada por la Comisión de Constitución y actualmente está para la Comisión de Hacienda. Este es uno de los proyectos prioritados de la agenda y por lo tanto lo que quiero decir, vuestra señoría, es que el criterio del Ejecutivo para efecto de la cobertura de asistencia especializada a estos funcionarios respecto de esa función encuentra explícitamente cubierta en este proyecto de ley que ya está para la Comisión de Hacienda del Senado. Nada más, señor presidente. Muy bien, entonces el señor presidente somete a votación la inadmisibilidad que declaró él ayer respecto de las indicaciones 178, 179 y 174. Los que crean que es inadmisible votan sí y los que crean que es admisible votan no. Senador Durana. Voy a votar en contra. Ayer hubo doble empate. Había. Declarado inadmisible. Senador Flores. Voto que sí, es inadmisible. Inadmisible. Vota sí. Senador Saavedra. Senador Macaya. Yo creo que justificarse, evidentemente es inadmisible, lo hemos dicho, y sería una incongruencia votar algo que es inadmisible o decir que no es inadmisible. O sea, es casi bien kafkiano. Lo que sí es plantear la inquietud respecto de que un tema que debiera ser de fácil solución no tenga una propuesta por parte del Ejecutivo para avanzar en algo más concreto. O sea, yo no veo la concreción de esto, la presentación de algo más específico que le deje la tranquilidad a los miembros de esta comisión en un tema que yo creo que lo comparten todos, como lo señaló bien el senador Flores. Así que no puedo no votar por algo que entiendo y considero que es inadmisible. Vota a favor de la inadmisibilidad. Gracias, señor senador. Senador Huenchumilla. Senador Piu. Sí, 2 votos, sí. Señor presidente. A favor de la inadmisible. Queda aprobada la inadmisibilidad, la decisión de la mesa por 7 votos a favor y 3 votos en contra. Declara entonces. Quisiera precisar al profesor la intervención del subsecretario Cordero que este es un tema que está regulado en otro proyecto de ley y que consagra el derecho a la defensa. El derecho a la defensa es un derecho de todos. En el caso de los funcionarios públicos tiene ciertas características que cuando sean víctimas o imputados en su condición de funcionarios públicos, obviamente se les proporciona la defensa correspondiente. Entonces, eso está en el proyecto de ley y nosotros esperamos que ese proyecto se apruebe rápido. Está en la Comisión de Hacienda, tengo entendido. ¿Está en la Cámara de Diputados esto? Senado, en el Senado. Y por tanto ahí se va a consagrar este principio. Ahora, cuestión distinta es que en la norma, en los términos cuales fue planteado por ser indicación parlamentaria y en el proyecto en cuestión que se está discutiendo era claramente inadmisible. Pero en absoluto se está cuestionando el legítimo derecho a la defensa que tienen todas las personas, porque la base de nuestro Estado de Derecho es ese. O sea, a priori uno no puede declarar culpabilidad y por renta que puede ser, sacamos de este tema en particular, pero por horrenda incluso que sea la conducta de una persona, por horrorosa que sea la conducta de alguien, siempre tiene derecho a la defensa y al legítimo proceso. Eso es un principio básico
civilizatorio. Con mayor razón si se trata de una persona que está desempeñando la función como funcionario público. Eso. Muchas gracias, presidente. No voy a cuestionar la votación, pero sí señalarle al ministro y por su intermedio también al subsecretario, ojalá futuro ministro, el tema del apellido especializado. Sí, en eso es la discusión. No es que no tengan acceso al derecho, que está bien que se reconozca, pero tiene que ser especializado por las materias. Tenemos una ley especial, esta, que tiene que tener elementos que se tienen que conocer. Entonces, para que eso sea considerado en su debido momento. Gracias, presidente. Sigamos, secretario. Sí. A continuación, en la página 17 del comparado que estamos utilizando, está la indicación 180 del senador Osandón, que es para consultar un artículo nuevo relativo a que el Ministerio Público deberá contar con una unidad especializada para la investigación de los delitos cometidos por los funcionarios militares o policiales dentro del ejercicio o desempeño de sus funciones y en el marco de la presente ley. Se votó la inadmisibilidad ayer y hubo un doble empate, corresponde también dirimirlo en la sesión de hoy. Hay que desempatar votemos el desempate. Sí. Senador Durana. En contra de la decisión de la mesa. Senador Flores. A favor. Senador Saavedra. A favor. Senador Macaya. Yo voy a argumentar, así como con el caso anterior reconozco la inadmisibilidad, me parece que acá es un tema que excede las facultades parlamentarias, pero compartiendo plenamente el objetivo y voy a hacer revisión del proyecto de ley en cuestión que habla de justicia, no habla de las facultades del Ministerio Público, que hemos visto que en casos de persecución a policías, a militares, si te toca siempre la fiscal chonga, el resultado es más o menos conocido. Y si en el caso de los delincuentes, como en el caso de lo que planteamos en la indicación de defensoría más especializada, si el Tren de Aragua tiene una defensoría penal pública de muy buena calidad, lo que se pide es buena calidad y especialización en la defensoría penal pública, no tiene que ver con esta indicación en particular, pero es el principio que estamos tratando de defender respecto al juzgamiento y la persecución de este tipo de situaciones. Gracias, señor senador. Senador Buenchumilla. Senador Piu. Señor presidente, 7-3 se repite el resultado por la inadmisibilidad del día de ayer. Queda declarada inadmisible la indicación. A continuación, en la página 19, la indicación 184, que es acerca de un programa de formación en el escalafón primario del Poder Judicial y es de los senadores de la señora Ebensperger, señores Durán y Macaya, para agregar el siguiente artículo nuevo. El programa de formación para postulantes al escalafón primario del Poder Judicial deberá contemplar prácticas, seminarios y talleres especializados en justicia militar y reglas de uso de la fuerza impartidos por académicos que cuenten con estudios acreditados en materia de derecho y justicia militar. ¿Cómo lo ve el Ejecutivo? Quizás preguntarle al Ejecutivo, más allá de la admisibilidad. Además conoce en su pasado de ministro de Justicia. Señor presidente, por su intermedio, este es un mecanismo de fácil
solución y para eso efecto ocupar la vía administrativa con ese fin. Una, requerir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal que lo considere en el régimen de capacitación para el que sea requerido a la Academia Judicial. Y dos, un oficio del Ejecutivo, que puede venir tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio del Interior, solicitando a la Academia Judicial que incorpore la capacitación en estos ámbitos a la Academia Judicial. Eso nada más, señor presidente. O sea, no es necesaria una ley. No es necesaria una norma, porque de hecho, porque eso, o el oficio, o puede ser un oficio de esta comisión también. Así es. Eso nada más. Sí, efectivamente, son muchas las leyes nuevas que hay y eso implica una capacitación permanente. O sea, hay ahora delitos económicos que no existían antes, hay todo lo que es una regulación también de delitos ambientales que tampoco existían antes, y obviamente tiene que haber una capacitación a los jueces, porque en teoría, el derecho no se prueba. El derecho chileno no se prueba. Y hay una presunción de conocimiento de la ley, pero todos sabemos que es una presunción, es una ficción jurídica, porque no significa que todo el mundo conozca todas las leyes. Entonces hay que garantizar que quienes imparten justicia tengan conocimiento respecto de los temas que requieren cierta especialidad. Pero en nuestro concepto esto se resuelve a través de una decisión administrativa que consagre obviamente estas capacitaciones, sobre todo cuando va a entrar en vigencia una nueva ley como es la que está dando aprobación esta comisión. Entonces, lo primero, tomaría el acuerdo de que la comisión pudiera oficiarle a la comisión y a la Academia Judicial, a la Academia, directamente a la Academia Judicial para los respectivos cursos. ¿Sí? Y le pedimos a la secretaria que tome la votación de la inadmisibilidad. Ya. Entonces, ¿qué sería oficio al Ejecutivo y a la Academia? Del Interior. Un oficio enviado a nombre de la unanimidad de los senadores de las Comisiones Unidas, ¿no? Con el tenor de la indicación que se está declarando inadmisible. Muy bien. Para que sea, sí, claro. Para que sea, sí. Ya, entonces corresponde tomar la votación del doble empate que hubo ayer de esta indicación de la 184. Senador Durana. Voy a votar a favor de la inadmisibilidad, dado el compromiso asumido por esta comisión y asumido también por el Ejecutivo. Senador Flores. Voto a favor. Senador Saavedra. Senador Macaya. A favor, hago conmigo los argumentos del senador Durana. Senador Buenchumilla. Inadmisible. Senador Piu. A favor. Señor presidente. Inadmisible. Queda aprobada la inadmisibilidad por 10 votos a favor. Luego, que es de los senadores, señor Rabicón y señor Wojar, para incorporar un artículo nuevo relativo a la responsabilidad civil. No serán civilmente responsables los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad y de las Fuerzas Armadas que, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones previstas en la presente ley, hayan causado daño o la destrucción de una cosa, siempre y cuando no se haya obrado con dolo directo, sin perjuicio de la eventual responsabilidad del Estado. Aquí hay una nota, dice, Ejecutivo sugiere evaluar conceptos jurídicos civiles, por ejemplo, daño, dolo directo y las consecuencias. El día de ayer dimos un largo debate respecto a esta norma, donde quedamos empatados y que se sostuvo que la causal de eximiente responsabilidad que se había aprobado, que era el cumplimiento del deber, tenía cubierta la responsabilidad civil. Entonces quedamos empatados ayer 4-4, así que lo que procede es votar de nuevo el desempate de la norma.
supuestamente está aprobada ya. Y eso está aprobado, pero hoy día hay otra indicación. Lo que pasa es, claro, es que la eximente responsabilidad penal, al ser una eximente responsabilidad, cubre completamente las tres responsabilidades administrativas, civil y penal. Entonces, por eso se estimó que esta norma era absolutamente necesaria y una larga explicación que la confusión se producía por cómo el Código de Procedimiento Civil le da tratamiento a las sentencias, a la cosa juzgada de las sentencias penales en materia civil, que no había hecho una distinción ahí. Entonces, había, claro, situaciones en las que efectivamente podía existir, no existiendo responsabilidad penal, sí podía existir responsabilidad civil. Y que además siempre queda a resguardo el tema de la responsabilidad del Estado que podía ser demandado por falta de servicio. El subsecretario Cordero, que... Simplemente agregar, señor presidente, que una norma incluso se aprueba, generaría confusión en la actual redacción, porque el artículo 4 y 42 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado solo hace responsable al funcionario si hay falta personal. Y en esos casos, en estricto rigor, es el derecho a repetir que tiene el Estado. Entonces, aprobar una norma como esta, desde el punto de vista de la responsabilidad de los funcionarios públicos, sería más bien un retroceso desde el punto de vista del régimen de responsabilidad del Estado y la repetición en contra de los funcionarios. Yo logro entender el propósito, pero el propósito de esta regla ya está cubierto por la legislación en la actualidad. Eso nada más, señor presidente. ¿A favor o en contra? Claro, son todas inadmisibilidades las que se están votando hoy día. Menos esta. Menos esta. No puede estar por fondo. Usted se puede votar. O sea, es que ya está. Se aprueba, se rechaza la aplicación, nada más. Fue por eso. Ah, ¿Puedo hacer una pregunta, presidente del Ejecutivo? A mí me gustaría... ¿Ya no se puede preguntar? ¿Está en votación? ¿Sí? Ah, perdón. No, sí, es básicamente para entender, porque dentro de la norma lo que señala el subsecretario es que acá lo que se estaría dejando en mayor indefensión a los funcionarios públicos respecto a la responsabilidad civil. ¿Qué pasa con el dolo eventual? Quiero entender, porque ahí me parece que eso es justamente lo que busca esta norma, que es proteger a los funcionarios públicos respecto a la posibilidad de que actúen con dolo eventual, obviamente siempre excluyendo el dolo directo. El criterio, disculpe, señor presidente, por su intermedio. En la actualidad se entiende que para que exista derecho a repetición hay que actuar con culpa grave, es decir, con negligencia manifiesta. Entonces, si usted aprueba esta norma, es en el fondo que estuviéramos estableciendo un elemento adicional que hoy día ni siquiera es discutido en tribunales. O sea, hoy día el hecho de que un daño se provoque por la intervención, en este caso un policía que ingresa, hay una irrupción en un establecimiento, o que puede ser considerada desproporcionada, por ejemplo, desde el punto de vista cómo ingresa a un determinado inmueble, hoy día eso está cubierto, el funcionario no es responsable bajo ningún evento. Y si en el caso que existiera culpa, la culpa que le puede ser exigible para que le pueda repetir, es solo culpa grave. Que además la legislación civil, en esos casos, asimila el dolo. Entonces, desde el punto de vista del derecho público y del derecho administrativo aplicable al funcionario, una norma de estas características es una norma que da una señal equívoca en el sentido como si fuera un tema discutible con anterioridad. Y no lo ha sido hasta ahora desde el punto de vista del régimen de responsabilidad. Ni jurisprudencial tampoco. Ni jurisprudencialmente. De hecho, jurisprudencialmente la Corte ha sido unánime en señalar que son casos de culpa grave para poder repetir en contra del funcionario. Otro que es necesario aclarar es que primero se ve las eximentes de responsabilidad y si está en el cumplimiento del deber, se aplica ese eximente. Y después se ve lo del dolo, pero como ya se aplica la eximente, ese debate no se da. Y lo segundo, que respecto a la situación que se producía con carabineros que conducían vehículos policiales y que en una persecución chocaban el auto y el Consejo de Defensa de Estado después los demandaba, eso se solucionó en el marco de una norma que se aprobó en la ley Nain Retamal y se estableció una norma expresa al respecto. Entonces, estos temas ya se han regulado. Pero entendemos que quien está en el cumplimiento del deber se le aplica la eximente responsabilidad. Sí, yo creo que el mayor problema es que estamos legislando en el marco del reglamento del uso de la fuerza y desde esa mirada, obviamente que se provoca, puede haber daño a terceros.
no solamente en función de los vehículos institucionales o de los delincuentes, sino que estamos hablando de terceros. En una persecución muchas veces hay choques múltiples donde se afectan vehículos, bueno, y hay una situación de riesgo, de adrenalina. Entonces, al final lo que uno busca, y perdón el concepto tan popular, lo que abunda no daña, es que finalmente frente a una situación especial que estamos legislando para poder enfrentar con decisión hoy día el aumento de la criminalidad y todo lo que estamos viviendo, es que obviamente tengan ciertos recuerdos. Entonces, lo que uno quiere entender es que cuando usted habla de la Ley de Base de Administración del Estado, estamos hablando de los funcionarios públicos en general. Estos son funcionarios públicos que están en una función de proteger, obviamente, a los ciudadanos y muchas veces esa función tiene consecuencias. Eso es lo que a mí me gustaría que me pudieran explicar, digamos, cómo se prevé una consecuencia que en el actuar, obviamente, si cuando uno dispara y esto puede provocar, obviamente, un daño a terceros. Secretario. Señor presidente, por su intermedio, en esto existe una abundante jurisprudencia de la Corte. Y esto es bien relevante porque no hay discusión sobre la aplicación del artículo 4 de la Ley de Bases que se aplica a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. No está en discusión que en el desempeño de la función un funcionario que utiliza la fuerza en el desempeño de su función está cubierta por esa disposición desde el punto de vista de la responsabilidad civil, porque lo que pasa es que esta es una regla de responsabilidad civil personal. Entonces, en las reglas de responsabilidad civil personal, la legislación chilena establece el siguiente criterio: responde el patrimonio del fisco. Usted no puede demandar directamente al funcionario, demanda al fisco. Y si hay culpa grave, que es lo que entiende la jurisprudencia como falta personal, el fisco tiene derecho a repetir en contra del funcionario. Entonces, tener una regla especial en este ámbito, en un ámbito que es pacífico en la jurisprudencia y en la legislación, no solo es innecesaria, sino que se presta para confusión. Lo voy a decir en estos términos, señor presidente. En el derecho, lo que abunda sí daña. Y daña por una razón muy simple, porque cuando la regla es cierta, entonces no se necesita de ninguna claridad adicional. La regla de seguridad jurídica es determinante cuando es indiscutible. Y por eso lo que abunda en el derecho sí daña. Eso nada más, señor presidente. Solo yo le agrego un comentario a lo que dice el ministro, que esta regla lo que abre la puerta, entre comillas, o da a entender que se puede demandar directamente al funcionario. Entonces, más que protegerlo, lo está perjudicando. Ministro, y de ahí vamos a tomar la votación. Y senador Macay. Sí, efectivamente, en este caso lo que abunda daña. Por lo siguiente, porque aquí se señala que si están excluidos, dice, cuando no haya obrado con dolo directo. ¿Qué significa eso? Al contrario del censo, que si hay dolo eventual, ¿no se aplica esta norma? En cambio, la norma que se aplicó es eximente de responsabilidad en el cumplimiento del deber y, por tanto, no se entra al debate respecto al tipo de dolo. Y, en segundo lugar, que se está utilizando un concepto que es propio del derecho penal y no del derecho civil, porque el derecho civil tiene dolo, culpa grave, culpa leve, etc. Pero aquí se está usando un concepto del derecho penal que es el tipo de dolo directo, dolo eventual, etc. Para una norma que lo deja sin responsabilidad civil. Entonces, jurídicamente una norma que tiene problemas en su elaboración daña porque deja desprotegido a los funcionarios, no los protege, y además es innecesario porque ya hay una norma general respecto del eximente de responsabilidad, que es el que se aplicaría, y que tiene efectos penales y civiles. Yo fíjate que sigo considerando una norma necesaria, porque en el fondo es la reflexión que se hace respecto del reflejo que podría ser el derecho penal en el derecho civil. O sea, primero hay distintos estándares probatorios, eso lo sabemos, duda razonable versus prueba tasada, que se aplica duda razonable en el derecho penal, prueba tasada en el derecho civil. Pero yo creo que en el peor de los casos, por último, dejar para la historia de la ley que no se puede condenar a un funcionario civilmente si está exento penalmente. Si en el fondo el artículo 4 de la ley de base lo que establece literalmente que el Estado va a ser responsable por los daños que causen los órganos de la administración sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen afectar al funcionario que la hubiese ocasionado. Acá lo que se está abundando, y el subsecretario tiene razón cuando habla del momento particular de la jurisprudencia, pero eso puede cambiar. O sea, eso puede cambiar y en definitiva lo que estamos nosotros tratando es de hacer extensible no solamente la culpa grave, sino también al estándar del dolo eventual con el que puede haber actuado el funcionario. O sea, nosotros queremos elevar esa
incapacidad de repetir contra el funcionario a esa situación, cuando además ha sido excluido de la responsabilidad penal. Señor presidente, por su intermedio, los casos de responsabilidad civil contra funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros que se han interpuesto por el Fisco de Chile ha sido en aquellos casos cuando ha existido condena penal. No a la inversa. Entonces, por eso yo entiendo que este tema es pacífico, irregular, en una hipótesis hasta ahora en el cual nosotros no hemos tenido conflicto. Esa es la prevención. Y para efecto de la historia de la ley, por cierto, el Ejecutivo entiende, y la razón por la cual está señalando que es innecesaria esta regla, es porque entiende que la forma correcta de interpretar es la forma y modo que lo ha hecho la jurisprudencia hasta ahora, ocupando el artículo 442 de la Ley de Base en el caso de Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, que cubre precisamente las hipótesis a las cuales ha señalado el senador Macaya. Eso nada más, señor presidente. A lo que agrega el ministro, yo volveré a insistir, lo que nosotros aprobamos es una causa de justificación, y hacer causa de justificación, un acto que teóricamente es ilícito, se vuelve conforme a derecho producto del mandato del legislador. Y en ese sentido cubre todo tipo de responsabilidad civil, penal y administrativa. Entonces no, y esto también, como yo ayer lo señalaba, esto no tiene que llamar a confusión porque, claro, el Código Procesal Penal y el Código de Procedimiento Civil establece una norma respecto del efecto de cosa juzgada de las sentencias penales, que hay que interpretarla a la época en que se dictó el Código de Procedimiento Civil, que se pensó básicamente en las normas de responsabilidad extracontractual en los casos de inimputabilidad. Porque, por ejemplo, un menor de edad que comete un delito no responde penalmente, pero sí queda a salvo, producto de la norma del Código de Procedimiento Civil, el 169, si no me falla la memoria, la responsabilidad de los padres. Entonces, esa era la lógica que tenía, pero cuando son causas de justificación, el acto automáticamente pasa a ser conforme a derecho para todo tipo de responsabilidad. Así que dicho eso, tomemos la votación, secretario. Así es. En votación la indicación número 169. Senador Quintana. Senador Durana. Me convencieron, voy a votar en contra de la indicación. Senador Flores. Senador Saavedra. Senador Macaya. A ver, yo voy a argumentar. El ministro ha señalado en su intervención, el subsecretario, perdón, ha señalado en su intervención de que salvo en el caso de culpa grave el funcionario eventualmente puede ser condenado. Lo que hace esta indicación es elevar el estándar. Y elevar el estándar a dolo directo. Yo sé que es difícil, yo sé que probablemente no hay jurisprudencia, usted tiene razón respecto y habría que revisar, pero yo creo que acá se pone un estándar diferente para... Y que es evidente además que la familia de la víctima o de las personas que puedan verse afectadas por una decisión con dolo eventual de un funcionario público van a demandar primero al Estado por las razones pecuniarias que el Estado puede responder mejor civilmente. Pero yo creo que esto otorga un grado de protección adicional, bueno, y sostengo la indicación. Vota a favor, ¿no es cierto? Gracias. Senador Buenchumilla, en contra. Senador Piu. A favor de la señor presidente. Por 4. Ahora ya tiene un voto. Queda rechazada la indicación por 7 votos en contra y 3 a favor. Por la página 20, que el Ejecutivo iba a proponer. Sí, el Ejecutivo no tiene acaban de entregarnos esto.
Sí. Señor presidente, voy a dar la lectura a la propuesta del artículo transitorio del Ejecutivo. Artículo transitorio. En el plazo de 1 año desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, se deberán dictar los reglamentos relativos a los títulos primero y segundo, de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Constitución Política de la República. Hasta la dictación de los reglamentos señalados en el inciso precedente, se mantendrán vigentes las normas reglamentarias e institucionales que no sean contrarias a lo dispuesto en la presente ley. No sé, ¿no hay palabras pedidas respecto al tema? ¿Sí? 1 año. 1 año. No, era el inciso primero igual, salvo que agregan una referencia al título primero. Y además, y el segundo es nuevo, que era para... En el fondo era para evitar dudas que si se sentían derogados o no los actuales reglamentos. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Tomamos la votación. Muy bien. Senador Quintana. Senador Durana. Senador Flores. Senador Saavedra. Senador Macaya. Senador Buenchumilla. Senador Piu. Señor presidente, queda aprobado por unanimidad, 10 votos a favor. Y queda una indicación pendiente que está, hay que ir al comparado antiguo. Sí. Aprobada con, no, pues, aprobada con enmienda. Entonces, si hay unanimidad, tiene razón, era supresiva, entonces queda aprobada 10-0 la enmienda en virtud del artículo 121 del reglamento del Senado. Y queda pendiente una indicación en la página 71 del comparado anillado, sí, que es una indicación que la mesa técnica no se pronunció cuando se trató de la infraestructura crítica porque estaba más adelante y se proponía, entiendo yo, como un artículo nuevo. Y es la indicación del senador Osandón, que se refiere al resguardo de la infraestructura crítica por el personal militar y la norma aprobada prácticamente por unanimidad o una abstención en un caso y un voto, no, 2 votos en contra. Está en la página, era la 137, que está en la página 49. En consecuencia, esta indicación 154 pareciera ser incompatible con lo ya aprobado por la... Efectivamente, la indicación del senador Sandón se vuelve incompatible con lo que aprobamos. Habría que votarla, presidente. Habría que votarla, por eso. Pero Senador, está incompatible con lo que ya aprobamos, así que por eso hay que sí, proceder a votarlo. Senador Quintana. Senador Durana. Senador Flores. Senador Saavedra. Sí, senador Macaya. No, está esperando. Senador Buenchumilla. Senador Piu. Senador Araya.
Queda rechazada la indicación. Sí, 6 por 4. Subsecretario. Señor presidente, por su intermedio, simplemente le quiero pedir autorización para poder argumentar respecto a una norma que ustedes ya votaron, pero que para efecto del Ejecutivo es relevante, que es la norma de exención de responsabilidad en el caso de los funcionarios de Fuerzas Armadas, o sea, de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de Franco. Y si me lo permite, señor presidente. Su señoría, ustedes aprobaron el día de ayer un eximente de responsabilidad personal en el caso, a propósito de las disposiciones finales, ¿no? Y entonces le hicieron extensiva la regla de legítima defensa privilegiada al funcionario de la Fuerza de Orden y Seguridad Pública que se encuentre de Franco. Este era un tema que se había discutido con anterioridad y nosotros habíamos señalado que la preocupación central que teníamos era hacer discriminaciones en relación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, porque en algún momento se produjo el debate en relación a las Fuerzas Armadas, pero en el caso de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, tanto respecto de la ley de armas como en el caso de Carabineros en particular respecto a su ley orgánica, se entiende que son funcionarios que están en permanente cumplimiento de su deber. Por lo tanto, aun cuando estén de Franco, pueden intervenir en procedimientos. De hecho, eso, para estos efectos es que la legislación establece, como señalé en dicha sesión, reglas específicas sobre la seguridad social en esos casos, porque se entiende que ha actuado en ejercicio o con ocasión de la función. El funcionario policial que estando de Franco es testigo de un asalto e interviene con su arma de fuego, se entiende para todos los efectos que ha actuado en ejercicio o con ocasión de su función, sea respecto a cómo ejecutó, sea en relación a que queda cubierto como un acto de servicio. Desde ese punto de vista, y dado que es un deber permanente, por su intermedio, señor presidente, el Ejecutivo considera que si vuestras señorías quieren hacer referencia específicamente a la calidad de Franco ese funcionario, es decir, cuando no está en la función titular, en rigor lo que corresponde es que se le hagan extensivas las reglas de uso de la fuerza, todas, la que incluye esta regla de exención, porque de lo contrario sucedería la paradoja que simplemente estamos acotando la aplicación de esa regla en el caso de legítima defensa privilegiada. Y por eso me atrevo a proponer, señor presidente, por su intermedio, una reacción del siguiente tenor. Las reglas establecidas en la presente ley serán aplicables al personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que dentro del marco de la Constitución y la ley haga uso de la fuerza en calidad de Franco. Y eso cubre todas las hipótesis que actualmente la legislación contempla y no solo la legítima defensa privilegiada como vuestra señoría aprobaron. Que yo entiendo que era en un buen propósito, pero que dada la aplicación de estas reglas sistemáticas, eso hoy día está cubierto por la legislación y con esta redacción quedaría un poco más restringido. Eso nada más, señor presidente. Ministro. Sí, lo que pasa es que la redacción propuesta por el Ejecutivo protege de mejor forma a los funcionarios, porque efectivamente no es poco común que, estando de Franco, tengan que actuar y lo hacen además cumplimiento de un deber. Por tanto, se le hace aplicable a toda la normativa, sino solo se le aplicaría las normas de legítima defensa, pero habría todo un debate sobre la eximente u otra normativa. Y además se entiende que lo haga en el marco de la regulación que existe respecto al uso de la fuerza. Entonces nos parece que es una norma que regula de mejor manera esta materia y permite la aplicación completa de la normativa que se ha aprobado por sus señorías. A ver, si es que la Comisión está de acuerdo, no habría problema en reabrir el debate y votar la propuesta que hace el Ejecutivo. Solo un punto que ahí yo lo sostuve, que solo se refería a la legítima defensa, la hipótesis de que no estaba contemplado el cumplimiento del deber en el entendido que aquí lo que en el fondo él al momento de actuar se hacía el uso de su arma de servicio, por ejemplo, lo que estaba haciendo era actuando de legítima defensa de un tercero. Entonces, ese era el sentido de por qué solo la legítima defensa y no en un sistema amplio. Ahora, si el Ejecutivo estima que queda mejor cubierto de la forma en que lo proponen, si la Comisión lo tiene bien, reabrimos el debate y votamos la indicación del Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, reabrimos el debate en ese punto.
Para reabrir Para el votarla. debate, sí, se requieren los 2/3 y entiendo que hay unanimidad de los senadores para reabrir el debate, ¿no es cierto? No, o sea, yo solamente para reabrir el debate, antes de reabrir el debate, que quede bien claro para la historia de la ley que si siempre tienen este deber de actuar y están actuando en el ejercicio de su deber, valga la redundancia, yo creo que la redacción de la propuesta está bien. O sea, me parece que no genera más certeza desde ese punto de vista. Sí, gracias, presidente, porque estamos hilando fino ya. El Franco es una condición particular de una persona que no tiene que estar cumpliendo una función específica. ¿Y esto por qué? Por el auxilio público, en el sentido de exigirle a una persona algo en su minuto. Es un tema no menor, o sea, estamos diciendo, mire, usted va a estar las 24 horas del día más o menos disponible para lo que sea. Entonces, entendiendo que una condición de Franco no necesariamente obliga a la persona a tener que hacerlo, dado que podría, por ejemplo, no tener los medios, podría no estar portando su armamento, podría tener varias cosas. Entonces, ojo el que esto quede muy claro en la historia de la ley para efectos de no queden después afectados en esa condición. Gracias, presidente. Sí, está claro que obviamente siempre hay la casuística es infinita y el funcionario tiene que también ver cuál es la situación, no se va a exponer innecesariamente y tampoco queremos que un funcionario franco termine siendo herido o eventualmente asesinado en ningún contexto. Pero supongamos una situación de flagrancia, porque la legítima defensa tiene límite, no es en cualquier hipótesis. Se produce una detención de flagrancia y usa el arma de servicio para proceder a esa detención de flagrancia. Habría tú un debate si eso no es legítima defensa. Si no es legítima defensa, no se le aplicarían las eximentes. Entonces, por eso, el aplicar toda la normativa a los funcionarios los protege de mejor forma, y además queda claro que, aunque estén o no de Franco, tienen que aplicar las normas de uso de la fuerza con todo lo que eso implica. Leo de nuevo porque acabamos de tomar conocimiento de esta norma, así que al igual que la anterior. Tranquila. Tiene toda la razón. No se preocupe. Las reglas establecidas en la presente ley serán aplicables al personal de las fuerzas de orden y seguridad pública que, dentro del marco de la Constitución y la ley, hagan uso de la fuerza en calidad de Franco. Y entiende que ya hubo acuerdo unánime para reabrir el debate. Entonces, ahora, señor presidente, la nueva redacción. Senador Quintana. Voto a favor de la indicación, que más protegido el funcionario Franco con esta indicación del Ejecutivo. Senador Durana. A favor. Senador Flores. A favor. Senador Saavedra. A favor. Senador Macaya. A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Senador Piu. Señor presidente. A favor. Queda aprobado. Esto se había acordado ayer como nuevo artículo 16. Muy bien. Sí, claro. Muchas gracias, presidente. Dado que le queremos dar esa condición y protección, no solo jurídica, importante para el nuevo Ministerio de Seguridad, evaluar un concepto que tiene la Policía de Investigaciones, que es el arma de cargo. Todos los policías de investigaciones tienen armamento de cargo. Policía Carabineros de Chile no tiene armamento de servicio y se van sin nada. Entonces, un tema no menor va a ser el revisar, porque si queremos protegerlo, tiene que tener todo tipo de protección. Eso, presidente, gracias. A ver, el proyecto queda aprobado, no se despacha el día de hoy porque por el acuerdo de las Comisiones Unidas la Secretaría va a preparar el informe y va a revisar el texto para realizar las concordancias que sean necesarias. Entonces, dicho eso, está aprobado el proyecto
y suspendo la sesión por 3 minutos y se declara secreto lo que viene para que el subsecretario y ministro del Interior puedan contestar las dudas que quedaron.